Día de bendición, día de unción, día de gracia y día de revelación de las Escrituras. Hablaremos en este día de la edificación del cuerpo de Cristo. Para hablar de la edificación del cuerpo de Cristo, necesitamos comprender cómo está siendo edificada nuestra vida personal, con qué materiales estamos edificando nuestras vidas. Entonces vamos a examinar nuestras vidas delante del Señor y de su palabra, como lo dice el libro de Efesios, el capítulo 2, a partir del versículo 19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Edificaos con el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué palabras interesantes trae el apóstol Pablo para nuestras vidas, para la iglesia de Jesucristo. Edificación. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, nos habla de que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Benditos los ministerios y quienes tenemos la responsabilidad que Dios ha colocado para contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo en cada ciudad. Pero es muy importante e interesante mirar cómo el apóstol Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 3 nos da las pautas siguientes. Nos dice que somos colaboradores de Dios. Y el apóstol aquí a partir del versículo 10 nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hoy vamos a examinarnos cómo está siendo edificada mi vida, cómo estoy creciendo, cómo estoy entendiendo la palabra. El apóstol nos dice: el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Es para examinar nuestras vidas, cómo estamos edificando nuestras vidas. Luego en el versículo siguiente dice: porque nadie puede colocar otro fundamento, el cual ya está puesto, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero viene algo importante para entender y comprender la edificación de este edificio, que es el cuerpo de Cristo, también como cuerpo. Dice: si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Encontramos aquí en la Escritura dos clases de materiales para edificar. Materiales costosos, de mucho valor, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y materiales baratos, temporales, como la paja, el heno, y como dice aquí la palabra, heno y hojarasca. Dos clases de materiales con las cuales podemos estar edificando nuestras vidas, nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son los materiales que van a permanecer? Dice la Escritura aquí: la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, de la manera como estemos edificando, se hará manifiesto, pues por el fuego se probará, será revelada. Dice: si permaneciere la obra de alguno que edificare, él recibirá recompensa, y si no se quemare, sufrirá pérdida, aunque puede ser salvo, pero con fuego. Mis amados, ¿qué es lo que pone a prueba la edificación? Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es cuando se pone a prueba con qué materiales estamos construyendo. Tenemos que mirar por la palabra en la Escritura, en la Biblia. El oro tipifica todo lo divino. Cuando hablamos de edificar con oro, tenemos que hablar eminentemente de lo divino, del carácter divino. Es lo más costoso.
es lo más valioso y lo que el Señor quiere es que nuestras vidas sean plenamente edificadas en lo divino. Para hablar de lo divino nos es necesario entrar en la dimensión de hablar del Padre, de hablar de la esencia de Dios. Fíjate de una palabra interesante de Jesús allí en San Juan 17, cuando Él ora al Padre y cuando Él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hablando de la eternidad, el Señor está hablando aquí de la importancia de que nuestras vidas sean edificadas. Y aquí edificada significa en Dios, en la esencia de Dios Padre. Conocer a Dios. Teníamos que mirar como punto de partida de referencia el Antiguo Testamento, donde vemos a Dios en todas sus dimensiones, la esencia de Dios. Ahora, aquí está el secreto, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? En el Antiguo Testamento podemos ver varios nombres de Dios. Por ejemplo, Dios Elohim, Jehová de los ejércitos, Adonai, el Santo de Israel, nombres atribuidos a Dios. Aquí vemos que cuando nuestro Dios se revela a Moisés en la zarza, allí Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué digo? Y el Señor nuestro Dios dice: yo soy el que soy. O sea, a Dios nadie le ha visto jamás, pero hoy se ha dado a conocer en estos tiempos a través de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que conocer a Dios en su dimensión correcta. En el Antiguo Testamento encontramos algunos calificativos que se hablan de Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Conocer a Dios como proveedor es una característica. Otra característica, Jehová Rafa, Jehová que te sana, la esencia de la sanidad. Otra característica, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Otra característica, Jehová Shalom, Jehová paz. Otra característica, Jehová Rap, Jehová mi pastor. Otra característica, Jehová Tishikan, Jehová nuestra justicia. Miren los calificativos de lo que es la esencia de Dios. Si nosotros queremos ser edificados en oro, la esencia, que el oro tipifica lo divino, es completamente lo divino, y el mejor ejemplo para conocer de Dios es Jesús. Cómo Jesús se relacionaba con el Padre. Muy importante lo que Jesús hizo. Jesús está puesto para nosotros como modelo. ¿Cómo se relacionaba Él con el Padre? Se levantaba muy temprano a tener comunión con el Padre. Jesús, como lo dice San Juan capítulo 5, no hago nada por mi propia cuenta. Solo digo lo que el Padre me dice que diga. Ejemplo sublime de sujeción en Jesús hacia el Padre, de respeto, de honra y de altura. Ese es el Dios, y eso se llama que mi vida, tu vida, esté siendo y sea edificada en oro, el carácter divino. Aprender. Y cuando hablamos de carácter divino tendremos que hablar necesariamente de la santidad. Dios es santo. Él habita en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hablar del carácter divino es hablar de santidad. Y por eso la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad en todas sus expresiones. Así que, mis amados, que nuestra vida y que tu vida esté siendo edificada con oro, o sea, el carácter divino, conocer lo que es la esencia de nuestro Dios. Y el mejor ejemplo siempre es Jesús. Ahora, cuando vemos allí en San Juan capítulo 4, la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Jesús está allí en el pozo y dice: dame de beber. Y dice: pero si tú siendo judío me pides a mí samaritana, si nosotros no nos entendemos. Y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te haría
agua que salte para vida eterna. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer dice, vamos a mirar. Finalmente le dice el Señor, trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Jesús le dice, has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y el que aún tiene no es tu marido. Me parece que eres profeta. Y nuestros padres nos decían que para orar es en Jerusalén o es en el monte Sión. ¿Cuál es el lugar para conocer a Dios? Ella pregunta, ¿cuál es el lugar donde yo conozco a Dios? ¿Dónde conocemos a Dios? ¿Dónde lo conocemos? Cualquiera puede decir es que a Dios lo encontramos en Jerusalén, o lo encontramos en tal nación, o lo encontramos en tal ciudad. Jesús traza una característica supremamente importante de lo que es la esencia del Padre. ¿Cuál es? Dice, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que hayan tales adoradores. Entonces, edificar en el carácter divino es entrar en el nivel más alto de la adoración a nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 5 encontramos cuando Juan tuvo la visión. Allí encontramos en los versículos finales cuando dice que todo lo creado, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, todo lo creado, dice, exaltan al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Nuestro Dios, la esencia de Dios. Y al Cordero que está a la derecha del Padre. A Él sea la honra, la gloria, los honores por los siglos de los siglos. Y entonces los 4 seres vivientes dicen, amén, así sea. Y luego los 24 ancianos se postran para adorar al que vive por los siglos de los siglos, que es la esencia de Dios. Carácter divino. Adoración genuina. Mire lo que significa edificar nuestra vida, tu vida, en este nivel. Para mí es el nivel más alto, más sublime, más respetuoso y que implica una total consagración a nuestro Dios. Total consagración. Entonces, necesitamos que nuestras vidas estén siendo evaluadas y cómo estamos sobreedificando. El fundamento es Jesucristo, Él está puesto. Lo decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todos como siervos de Dios nos corresponde siempre como perito arquitecto colocar fundamentos en la vida de las personas. Una vez que están los fundamentos, luego se continúa la sobreedificación para que podamos llegar a ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, ese es una primera material. Un segundo material es la plata. La plata en la Biblia representa la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. Hablar de plata, en el término, lo que el significado es hablar de la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Todo lo que pasó en la cruz, la redención. Jesús nos compró con precio de sangre. En la cruz de Calvario se selló todo lo que es nuestra redención. Es tan sublime textos donde, como lo decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirvamos más al pecado. Y Jesús en la cruz absolutamente venció a la hueste del mal y toda obra de tinieblas. Y las maldiciones que pesaban nuestras vidas fueron anuladas por la obra de Cristo en la cruz. Y así podemos seguir siendo y edificando la vida del discípulo con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es hablar y eso es edificar. Cada uno mire cómo sobreedifica. Muy importante. Hablar de la obra de Jesús y mi vida está siendo edificada. Mire esta casa espiritual poderosa hasta ahí. Y luego encontramos los materiales, encontramos las piedras preciosas que hablan de la obra del Espíritu Santo. Y las piedras no se forman de un día para otro, es con el tiempo, a través de los días, de los años, se forman las piedras preciosas, que es la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo trabaja con cada uno de sus hijos minuto tras minuto.
Entonces aquí tenemos que aprender a afinar el oído para escuchar la voz del Espíritu en todo lo que tenemos que hacer y emprender. Hoy nos corresponde tener comunión con el Espíritu Santo, estar alineados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que toma la palabra de Cristo y nos la revela y nos muestra y nos enseña las cosas que han de venir. Extraordinario hablar de la obra del Espíritu Santo. Esos son los materiales con los que nuestras vidas tienen que estar siendo edificadas. Pero viene un material barato que es madera, heno y hojarasca, que representa todo lo humano, los métodos humanos. Edificar de esta manera, pueden haber conferencias, pueden haber momentos muy sublimes de positivismo, de crecimiento, de alcance, como se ve en estos tiempos, de atender y satisfacer el corazón de cada persona, de sus necesidades, y para eso entonces se valen aún de la misma palabra, a un contexto de la Escritura, sin su contexto, sin mirar la esencia de lo que Dios quiere. Esos son materiales temporarios, baratos, que cuando viene la prueba, que cuando viene la dificultad, entonces es una casa que se quema absolutamente, porque el fuego prueba todo esto, aunque el que está edificando así, dice, Dios finalmente dará su recompensa, aunque él puede ser salvo, pero por fuego. Así que nos compete como siervos de Dios continuar la edificación. El apóstol Pablo la tenía muy clara cuando él habla de instrumentos, y por eso hoy bendecimos a los apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas que contribuyen a perfeccionar a los santos, a edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y luego conformar el bendito cuerpo de Cristo. Gloria al Señor por la iglesia como cuerpo. Qué maravilloso, grande, sublime. El verdadero discípulo de Cristo ama al Señor, ama a la iglesia. O sea, ama a sus hermanos. Muy bien lo dijo Jesús allí en San Juan cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado. Eso es importante. Lo único que hace que nuestras vidas se fortalezcan es la edificación. Y entonces se cumple el propósito del Señor allí cuando dice el versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire la meta, cada día parecernos a Jesús. El modelo siempre es nuestro amado Jesús. ¿Qué modelo tan especial tenemos nosotros? Y este modelo de relación es tan interesante que Jesús, en sujeción al Padre, en respeto por el Padre, no decía ni hacía nada por su propia cuenta, solo obedecía la voz del Padre. Eso se llama edificar en oro. Nuestra vida está fortalecida. Entonces, aquí es donde vamos a crecer, es donde tenemos que fortalecernos. Jesús es el ejemplo perfecto. Y por eso en San Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, por los que Dios le colocó. Dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciere. Los que tú me diste, los que tú me entregaste, les he dado tu palabra, no la mía, no la que yo quiero darles. Y ellos ya la guardan. O sea, ellos la están viviendo. Yo creo que la esencia del discipulado y edificar en plata es precisamente al trazar la palabra, es que el discípulo viva y guarde la palabra. Ahí está un secreto. Y Jesús lo dijo al Padre, los que tú me entregaste, los que tú me diste, les he dado tu palabra, ellos la han guardado, la están viviendo. Eso sí es. Y también sigue hablando Jesús diciendo, los que tú me diste, les he dado a conocer tu nombre sea el nombre de Dios. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Les he dado a conocer tu nombre, Y ellos ya saben que todas las cosas, todo proviene de mi Padre. Oiga, admiro de Jesús que Él no se echó flores a sí mismo. Él no se vanaglorió, siempre hablando de su Padre. Eso es edificar en oro. Siempre los honores
la gloria, todo lo creado en el cielo, en la tierra, exaltan a nuestro Dios, al Dios del universo. Qué honra y qué privilegio tan alto tenemos hoy nosotros de seguir conociendo a nuestro Dios. Eso es una altura. Mis amados, aquí está el secreto de la edificación y podemos entender perfectamente lo que decía el apóstol entonces en Efesios, en el capítulo 2 que leímos anteriormente. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, hablando y diciendo, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿De dónde eres tu miembro? Si te pregunto a cuál iglesia perteneces, ¿qué dices? A la iglesia de Jesucristo que está en tu ciudad. ¿Cómo se llama? La iglesia de Jesucristo que está en mi ciudad. Esa es la iglesia de Cristo, que es única. Dice, miembros de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la edificación, oro, plata y piedras preciosas. Y luego dice, en quien todo el edificio, es un edificio, una casa, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios? A través de su Espíritu Santo en el bendito cuerpo de Cristo. Y si hablo del bendito cuerpo de Cristo, digo, aquí está mi hermano, aquí está mi hermano. ¿Quién está mi hermano? Está el Espíritu Santo. Y como está el Espíritu Santo, entonces por eso amo a mi hermano. Entonces no critico, no murmuro, no hablo mal de mi hermano. Por el contrario, lo bendigo siempre. Ahí tendríamos una característica que el Señor nos trazó en Filipenses capítulo 2 cuando nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero previo a ello nos dice que considerando a los demás, a tu hermano, como superior a él mismo, con humildad, sencillez. ¿Eso de quién lo aprendió? Pablo. Lo vio en Jesús. ¿Cómo consideró Jesús al Padre? Superior a él mismo. Es que hay un secreto cuando miramos a mi hermano como superior. Eso es humildad. Y si lo miro con humildad, entonces lo respeto, lo honro. Y estoy atento a las instrucciones. Y como siervos de Dios nos corresponde seguir trazando la palabra, seguir dando las instrucciones. Aquí es fascinante encontrar allí en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, las palabras de Jesús cuando Él dice a la revelación que tuvo el apóstol Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, tú bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo digo que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Mi iglesia. La iglesia es solo de Jesús y de nadie más. Yo no tengo iglesia, nadie tiene iglesia. La iglesia es de Él, por eso somos apenas colaboradores, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, dice, Apolos plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque ahora dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy de fulano, yo soy de tal parte. No, se está haciendo y se ha hecho énfasis hoy en estos tiempos, más en una denominación que no en el Señor. Y se defiende una denominación y no el cuerpo de Cristo. Poco se habla del bendito cuerpo de Cristo. Pero Dios está levantando unas siervos del Señor y siervas del Señor que hoy hablan, identifican y andan en pos del cuerpo de Cristo y no se defiende un grupo, una denominación. Esto es muy importante, mis amados. Por eso el Señor dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Estamos en una guerra espiritual, una guerra de orden espiritual en estos tiempos. A ti, iglesia, te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¡Qué tremendo poder Dios da a su iglesia!
al discípulo que está siendo edificado con oro, plata y piedras preciosas. Y todo lo que desatemos en la tierra, aquí será luego desatado en el cielo. Tremenda autoridad que Dios da a su iglesia. Preciosa y bendita iglesia. Este es un momento muy especial. Esta semana ha sido especial, donde he podido recibir revelación del Señor y un toque del Espíritu con la partida de nuestro hermano Aurelio. El momento de orar por él 2 días antes de su muerte, el Espíritu me dice, te falta una cosa, te falta una cosa. Me volví, ¿y qué faltaba? Dije, hermano Aurelio, hoy estoy como anciano de la iglesia de Jesucristo en Duitama. Y como uno de los ancianos de la iglesia, hoy te pido perdón como iglesia. Y a la vez te perdonamos por cualquier situación que haya pasado en ti respecto a la iglesia. Quizás criticó, murmuró o alguna circunstancia pasó con el cuerpo de Cristo. Hoy en el nombre de Jesús, cumpliendo la palabra de San Juan 20, cuando el Señor le dice a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes le retuvieron los pecados les serán retenidos y a quienes se los perdonaren les serán perdonados. Hoy con la autoridad del Señor te digo, hermano Aurelio, la iglesia de Cristo y como anciano te perdonamos en el nombre de Cristo Jesús y te soltamos. Quedas libre del cuerpo. Qué palabra tan extraordinaria. Una palabra rema que marca mi vida para aquí en adelante. Cuando tenga la oportunidad de orar previo a la muerte por un siervo, por una sierva del Señor, declarar esa palabra, desatar las vidas. Porque no hemos entendido el cuerpo de Cristo. Defendemos más una denominación, un grupo y no el cuerpo. Y es una palabra que tendremos que trazar en los días futuros. Eso es algo para seguir nosotros caminando. Valioso, porque cuando Jesús venga, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, conclusión, ¿con qué materiales, cómo está solidificando su vida? ¿Oro, plata o piedras preciosas? ¿O madera, heno y hojarasca, que son los métodos humanos? Bendición para cada uno de ustedes. Día de gracia para todos. Dios le bendiga rica y abundantemente.